Bueno, el increíble aumento de matrículas de niños con déficit atencional y la impotencia de quienes sienten que el sistema escolar no se hace cargo. En el reportaje de Francisca López y Luis Aguilar. Tengo 8 hijos, de los cuales 5 menores tienen déficit atencional. Mi hijo Diego tiene 14 años. A los 8 o 9 años se le diagnosticó déficit atencional. Durante 4 años estuvo tomando medicamentos hasta que se llegó al diagnóstico correcto. A mi hijo, desde primero básico, lo estoy medicando. Las profesoras me piden que no le quite el medicamento para que se porte mejor en clases, pero yo dudo de que él tenga déficit atencional. El año 2007 por ley se define el trastorno de déficit atencional como una necesidad educativa especial. Así se integra el listado de diagnósticos que permite a los colegios recibir una subvención aumentada por aquellos niños que presenten algún tipo de dificultad. Con esto, la subvención por alumno con déficit atencional es actualmente de 172.000 pesos, más del doble de la subvención regular, de 70.000 pesos. Aquí existiría algo que se plantea como un incentivo perverso por una parte, en términos de estructura del sistema educativo. La norma se dicta el año 2010 y de inmediato aumentan las matrículas de niños con TDA en los establecimientos adheridos al programa de integración escolar, de 14.000 a 32.000 en solo 4 años. Esta es la base de una investigación que realiza el equipo de Psicología Educacional de la Universidad de Chile. Para ellos, un fenómeno que está afectando a padres y niños en nuestro país. ¿Cómo eres tú? ¿Cuáles son tus características? Inquieto. Algunas veces soy inteligente, que me concentro. Una simple pregunta y una respuesta cargada de significado. A Maximiliano desde pequeño le han dicho que es inquieto. Su mamá también le refuerza que es muy inteligente y él lo sabe porque aprende muy rápido. Eso sí, cuando se concentra, esa es su gran dificultad. Así lo ha entendido desde que comenzó su etapa escolar. Mi mamá me dio las pastillas y me empezó a portar mejor. ¿Y por qué te tienes que dar pastillas? Para la concentración, para tomar atención en clase. ¿Y tú crees que podrías poner atención en clase si no tomas las pastillas? Sí, sí me esfuerzo. La verdad que para nosotros es como que no tuviese déficit atencional, solo que en el colegio nos pidieron que lo lleváramos a un especialista porque era muy inquieto. Un primer escenario que llama la atención, establecimientos que solicitan la evaluación médica y padres que se enfrentan a la duda tras un diagnóstico poco claro. Como decir, mira, no tiene nada tu hijo, pero para evitar que lo pase mal en el colegio, para evitar tal cosa, ya mejor le vamos a dar la pastilla. El test de Conners se utiliza como uno de los principales indicadores para el diagnóstico del déficit atencional. Este lo puede completar el profesor y con esto el apoderado acude a un especialista. Acá se tienen algunos elementos dentro del test de Conners que son bastante cuestionables. Por ejemplo, el que sean inquietos, el que molesten a sus compañeros, el que tengan un estado de ánimo huraño, por ejemplo. Hay más de un tercio de los niños que están diagnosticados, pero que no corresponde exactamente a lo que se pretendió diagnosticar y tampoco ha respondido a los tratamientos farmacológicos. El déficit atencional es un síndrome conductual, un conjunto de síntomas asociados a la dificultad de controlar impulsos y que lleva a la persona a estimularse con todos los focos del ambiente. Lo que sí se ha descubierto es que hay una alteración en un metabolismo de un neurotransmisor que se llama dopamina. El medicamento al bloquear hace que el niño pueda controlar los impulsos para gritar, levantarse, salir de la clase. Todas las conductas que se llaman disruptivas. ¿Por qué estas conductas serían más habituales en la sala de clases? Janet debe dar el medicamento a su hijo solo para que su comportamiento sea adecuado durante la jornada escolar. Y así, en muchos casos, la indicación del fármaco es similar. Por ejemplo, tú te puedes dar cuenta hasta que entrega la Municipalidad de La Pintana y dice LB de lunes a viernes.
cuando nosotros hacemos la pregunta. Entonces nos damos cuenta, bueno, si este es un fenómeno, un problema, ¿no? Una enfermedad que estaría supuestamente padeciendo el niño, ¿por qué se estaría abordando farmacológicamente de lunes a viernes? Incluso también hacemos la pregunta, ¿y si esto se da en vacaciones? Dicen que no. Entonces al final termina siendo una pastilla para rendir mejor en la escuela. Y no para poner atención y comportarse mejor en clase. Exacto. Este medicamento, perdón, tampoco es un medicamento de lunes a viernes. Ese es otro error garrafal. El medicamento es de todos los días porque el niño es igual todos los días. Esto no es un medicamento escolar. Con esto es fácil cuestionar el diagnóstico de Maximiliano, por eso ayudaremos a aclarar las dudas de su mamá. Un fármaco bien suministrado mejora considerablemente la calidad de vida de un niño que efectivamente presenta déficit atencional e hiperactividad. Pero en caso de no ser así, un diagnóstico poco acucioso, las consecuencias pueden ser totalmente adversas. Y cada vez pareciera que el déficit atencional está más cerca o involucra más, en forma más importante, los trastornos de ansiedad o los trastornos afectivos y los trastornos de conducta. ¿Y eso debiese ser tratado de manera diferente? Absolutamente, y diagnosticados, fundamentalmente diagnosticados para tratar de no meter la pata con el tratamiento. ¿Por qué? Porque si tú un niño ansioso, no te percatas que lo es, y le das un psicoestimulante, es como tirarle parafina a la chimenea, inflamas todo y se pone peor y todo el mundo dice, oh, le hizo mal el remedio. No es que le hizo mal el remedio, tiene ansiedad. En segundo básico me di cuenta que Diego, primero que nada, no tenía cuernos con materia. El colegio lo evalúa en ese momento, lo evalúa y efectivamente se dan cuenta que él tiene un déficit atencional. El medicamento tenía bastantes efectos colaterales, en cierta forma. Diego estaba con tic nervioso, durante muchos años estuvo con tic nervioso, andaba como adormitado. Diego, aparte del programa de integración del colegio, él estaba con su psicopedagoga aparte, de manera particular. Y ella solicita al colegio que lo evalúe nuevamente. Y tras ese resultado nos damos cuenta que cambia su diagnóstico de déficit atencional a coeficiente en rango límite. Además del déficit atencional, Diego tenía un diagnóstico que le complicaba aún más su aprendizaje. Hoy asiste de lunes a jueves a una consulta de psicopedagoga después del colegio. De esta manera ha podido avanzar y llegar a segundo medio con menos dificultades. Sin el medicamento encuentro que he estado mucho mejor. ¿Aprendes mejor? Sí, aprendo mejor. De los 5 niños, la primera empezó temprano, como en segundo básico, a tener problemas de aprendizaje. Y eso la profesora me dijo no, que lo más probable es que tuviera déficit atencional, así que la llevara al neurólogo. Yo la llevé al neurólogo y la neuróloga le hizo unas pocas pruebas y dijo no, si tiene déficit atencional, y le dieron el medicamento metilfenidato. El metilfenidato es el medicamento indicado para el trastorno de déficit atencional y el aumento de su consumo en nuestro país también es un tema que preocupa. Una cantidad de importación de 24 kilogramos desde el año 2000 habría pasado a 297 kilogramos en el año 2011. En 11 años, un aumento de importación de metilfenidato de un 1.200%. Que te estén llamando porque el niño se paró o que tengas que andar buscando un colegio tras otro colegio, es muy desgastante. Porque son niños problemas y nadie quiere niños problemas. Ningún colegio quiere niños problemas. Sus 5 hijos menores están diagnosticados con déficit atencional. Tras años y dar con la evaluación médica correcta, descubrieron que solo algunos debían tomar el medicamento. La mamá me contaba que tú te tomabas el medicamento todas las mañanas. ¿Y por qué te tomas el remedio? Para que me portara bien. Oye, Isidora, ¿tú tomaste el medicamento un tiempo? Sí. ¿Tú recuerdas algo de lo que te provocaba en el colegio? ¿Te permitía estar más atenta? No, es que era como todo el rato dolor de guata, así que no ponía tanta atención a la clase porque me dolía la guata, entonces no podía hacer nada. Tercero y cuarto tomo medicamentos. ¿Ahí tú te cuestionas el hecho de haberle dado en ese tiempo? Sí, porque ella no necesitaba, pues ella solo necesitaba una ayuda más personalizada.
Y ahora que están informados, están tranquilos porque ustedes creen que sí Gustavo lo necesita. Lo necesita. ¿Y ahora estás tomando ahora en las vacaciones o no? No, solamente de lunes a viernes. No sé, ese medicamento no se prescribe para otros días de la semana, y si tú no vas al colegio no tienes que tomarlo. Un error que se repite. Gustavo no puede asistir al colegio si no toma el medicamento. La explicación de los profesores es que, de lo contrario, no deja hacer clases. Él, junto a sus hermanos, además, complementan la jornada escolar con la consulta de la misma psicopedagoga que atiende a Diego. Solo con esta ayuda han logrado mejorar su aprendizaje. D, separa. D. ¿Dónde está la D? La D. Con la ayuda de esta profesional se descubrió que Cristóbal, además de déficit atencional e hiperactividad, tenía dislexia, también un problema mayor al detectado en un comienzo. En este grupo, de los 5, solamente Cristóbal toma el fármaco. Y Cristóbal es porque tiene un déficit atencional bastante fuerte, que le influye directamente en la captación del estímulo y no logra tenerlo en tiempo constante. O sea, el tiempo de atención del Cristóbal es 5 minutos, 3 minutos. ¿Suele confundirse el diagnóstico de déficit atencional? Muchas veces, porque generalmente se piensa que cuando el niño no presta atención automáticamente es un déficit atencional. ¿Y qué es lo más preocupante? La sobrepoblación que hay de niños con déficit atencional y déficit atencionales que han sido diagnosticados por un test de Conners y una visita al neurólogo de 15 minutos. Me preocupa mucho la falta de estrategias que hay dentro del sistema. Hay que considerarlo más que como un fenómeno particular en términos de estructurales, como está organizada la educación en nuestro país, en términos de financiamiento, en términos de política educativa. Muchas familias no tienen dónde encontrar una explicación o al menos conversar sobre este tema. El sistema escolar coloca la presión en las familias se tienen que hacer cargo de esto, pero nadie les explica de qué trata esto, incluso en aquellas citas médicas que tienen. Ellos pueden negarse a un tratamiento farmacológico. El tema es que hemos naturalizado, por ejemplo, ese tipo de comportamiento al interior de la escuela. Hay niños que ahora, entrando a clase, requieren el medicamento, de lo contrario, el colegio no los acepta. ¿Eso no corresponde por ley? Eso no corresponde por ley. Tras 2 meses de solicitar una entrevista con el Ministerio de Educación, solo conseguimos este escrito. Allí se ratifica que ningún colegio puede obligar a un niño o niña a tomar un medicamento y que el establecimiento solo puede sugerirle a los padres que su hijo reciba atención médica. En caso de que el colegio obligue a tomar el fármaco, las denuncias se hacen en la Superintendencia de Educación. La gravedad de la situación nos plantea otras interrogantes, las que de todas formas quisimos aclarar personalmente con la autoridad. Secretaria, queríamos llevarla a otro tema porque hemos intentado comunicarnos con el Ministerio sobre el aumento de la matrícula en estudiantes con déficit atencional. ¿Cuánto influye la subvención, que es casi el triple por un niño con déficit atencional, en el aumento de estas matrículas? La verdad es que no tengo acá en antecedente cuáles son los impactos. Efectivamente hay estudios respecto a eso. ¿Puede un colegio exigirle a un apoderado que envíe a su hijo a medicarse por este diagnóstico? Más que la exigencia, obviamente aquí hay parte de los desafíos que tenemos con el sistema, y que es algo que hemos ido actuando, es poder actuar coordinadamente entre el sector educación y el sector salud. Hola, soy Maximiliano y un futuro youtuber, y estoy aquí con mi hermano con todas mis consolas. Él juega solo un poco, ¿cierto? Soy gamer. Oye, pero tira algo a los niños, pues aconseja algo a los niños de tu edad. Hay que seguir sus sueños. ¿Y tu sueño vendría siendo? Gamer. ¿Cómo te gustaría que fueran las clases? ¿Cómo serían más entretenidas para ti? Con video. ¿Ya? Con canciones. ¿Falta de motivación en clases o déficit atencional? Una duda que planteamos al especialista al llevar a Maximiliano a una nueva evaluación. El último año él funcionó, nos decía, con medicamento. Le va muy bien en el colegio, aprende muy rápido, tiene muy buenas notas además, entonces ella tiene la duda de si le está haciendo algún daño al hijo al darle estos medicamentos. Adelante, Maximiliano. Tienes que armar estas figuritas que salen en esta hoja. Pequeñas pruebas informales que nos van a guiar
hacia un aspecto que es bien importante. Si el método por el cual está aprendiendo realmente es un método que a él le interesa, lo motiva. Bien, lo conseguiste. Súper bien. Llegamos, estamos listos con la prueba. A la luz del examen que hicimos, vemos que él tiene características de un niño que se concentra bastante bien, no tiene alteraciones ni en su coordinación visomotora, ni en ninguna de sus funciones que necesita para aprender. Y de hecho aprende muy bien, esto era una demostración nada más. De modo que no habría argumentos suficientes, al menos para a priori medicarlo. Yo creo que la duda que usted tiene es una duda legítima. Y al menos habría que intentar cambiar el método antes de sellar al niño con un tratamiento farmacológico. Sí. No era menor entonces la duda de esta mamá, y menos la angustia de muchos padres que no saben si están afectando a sus hijos al etiquetarlos y diagnosticarlos por la exigencia de un sistema escolar que muchas veces opta por el camino más fácil en vez de cuestionar sus propios métodos de enseñanza. Los niños, no es que ellos estén distintos hoy a como eran hace 20 años. No, ellos tienen más elementos para juzgar lo que se les está entregando. Esto es fome, latero, y esto es entretenido y me seduce. Sobre diagnósticos de niños con déficit atencional en Chile, niños medicados de lunes a viernes solo para cumplir en clases, cifras evidentes y alarmantes de un fenómeno al que nadie pone freno. Acá las pruebas y la forma de acoger la angustia de padres y la preocupación de expertos, ellos a la espera de que el sistema escolar se haga cargo y que el ministerio por lo menos tenga tiempo de responder ante una situación que afecta gravemente la educación del país.